En la urbanización Los Robles. En las afueras de Madrid. Carmen Beltrán. Presidenta de la Comunidad de Propietarios. Ladró mientras dos agentes de la policía local empujaban a mi sobrina adolescente contra el costado de un coche patrulla. El metal resonó cuando su hombro golpeó la carrocería y su voz se quebró en un grito que recorrió toda la calle sin salida. La sonrisa de Carmen no vaciló ni un segundo. Sus gafas de sol reflejaban el barrio entero como si fuera de su propiedad absoluta. Indumentaria inapropiada en zona común, añadió, señalando los shorts de Lucía como si fueran la escena de un delito. Pero Carmen no tenía la menor idea de lo que yo llevaba en el bolsillo trasero. Esas cámaras corporales de los agentes, dije en voz baja, clavándole la mirada. Están transmitiendo en directo al servidor de supervisión del ayuntamiento. Dejé que las palabras flotaran en el aire y vi cómo el color abandonaba ligeramente su rostro antes de que volviera a enmascararlo con aquella expresión de superioridad. Cada tirana de comunidad acaba tropezando cuando la evidencia real sale a la luz. Me llamo Alejandro Ruiz. Soy ingeniero de sistemas especializado en redes de vigilancia municipal. Yo mismo diseñé parte del firmware de esas cámaras corporales hace 5 años. Antes de volver a Madrid para cuidar de la hija de mi hermana. Carmen pensaba que yo era solo otro tío tranquilo criando a una chica en la urbanización. No podía estar más equivocada. Esta urbanización no era para mí solo líneas de propiedad y setos podados. Era el lugar donde Raquel dio su último paseo antes de que el cáncer la venciera. Me había pedido que cuidara de Lucía y mantuviera la casa en pie pasara lo que pasara. El viejo roble del jardín delantero aún conserva sus iniciales talladas cerca de la base. Ese árbol era mi ancla cada vez que llegaban multas y notificaciones. Ver a Lucía inmovilizada contra el coche como una delincuente por unos simples shorts hizo que la promesa ardiera más fuerte que cualquier amenaza de Carmen Beltrán. Los vecinos se quedaron congelados en sus jardines, atrapados entre la indignación y el miedo. Algunos agarraban los móviles con manos temblorosas y grababan en silencio. Otros apartaban la vista, sin atreverse a meterse en la cruzada interminable de Carmen por el control absoluto. Yo no podía apartar los ojos. Cada sonido, el roce del metal contra la piel de Lucía, el ronroneo bajo del motor del patrulla, se me clavaba en el alma. Sabía que esto no era un simple exceso. Era una humillación calculada, montada para recordar a toda la calle quién tenía las llaves del poder. La reina de Carmen se alimentaba de intimidación y silencio. Pero la misma tecnología en la que se apoyaba para ejercer fuerza estaba cableada para traicionarla en cuanto cruzara la línea. Mi profesión. Las habilidades que había pulido durante una década. No eran simples datos de currículum. Eran la única oportunidad que tenía Lucía de salir de aquello con la dignidad intacta. Pensé en Raquel otra vez. Sus últimas palabras en aquella cama de hospital, cuídala. No dejes que le rompan el espíritu. Y mientras las esposas brillaban bajo el sol de Madrid, juré que Carmen Beltrán se arrepentiría de haber convertido nuestra calle en su escenario personal. Las esposas se cerraron en las muñecas de Lucía y el chasquido me atravesó más fuerte que el ruido del motor. Carmen Beltrán cruzó los brazos. Barbilla alta. Como si hubiera dirigido un desfile en vez de una detención. Esta comunidad tiene estándares, proclamó. Y su voz resonó por los jardines. Cada palabra iba dirigida al público que se asomaba a los porches. Ella vivía del espectáculo, convencida de que nadie se atrevería a desafiarla en público. Pero yo noté lo que la mayoría no vio, la ligera vacilación en la postura de los agentes. El retraso sutil mientras comprobaban la cámara del hombro. Esa transmisión iba en vivo. Exactamente como yo había dicho. El servidor del ayuntamiento estaba registrando cada segundo. Si aquello seguía adelante, el teatro soberbio de Carmen quedaría grabado como prueba que ella no podría editar. Metieron a Lucía en el asiento trasero, su rostro pálido y aturdido tras el cristal tintado. Un murmullo recorrió a los vecinos. Unos pocos susurraron protestas. Pero nadie dio un paso al frente.
Era el mismo silencio que había permitido que el reinado de Carmen se extendiera, multas por banderas en el balcón. Amenazas por el color del buzón. Avisos por sillas de jardín dejadas fuera de noche. Cada familia había sentido su mano. Pero el miedo a las represalias los mantenía callados. Me quedé firme hasta que el coche patrulla se alejó. Carmen se volvió hacia mí al fin. Quizá pienses 2 veces antes de ignorar las directrices de la Junta, dijo con una sonrisa afilada. Luego caminó de vuelta a la oficina de la comunidad. En la esquina de la urbanización, la casa modelo que había convertido en su fortaleza. Las persianas siempre bajadas. El lugar latiendo como el centro nervioso de su poder. La seguí. No hasta dentro todavía. Pero lo suficiente para ver la fila de vecinos que habían sido convocados aquella semana, parejas con actas de infracción en la mano. Un hombre sujetando un aviso de embargo sobre su propiedad. Carmen no necesitaba muros. Tenía el miedo como arquitectura. Allí estaba él. Miguel Torres. El encargado de mantenimiento de la comunidad. Apoyado en la barandilla del porche de la oficina. Carpeta en mano. Pero sus ojos se desviaron hacia mí con algo que no se dijo en voz alta. No sonreía con Carmen. No estaba cómodo. Su mandíbula se movía como si estuviera mordiendo palabras que no se atrevía a soltar. Miguel tenía fama de ser minucioso, el tipo que sabía por dónde corrían todas las tuberías. ¿Qué sistemas estaban obsoletos? ¿Qué cámaras nunca funcionaban como debían? Si alguien caminaba en la delgada línea entre lealtad y conciencia, era él. Aún así, apartó la mirada antes de que yo pudiera sostenerla. Ese conflicto lo guardé. De vuelta en casa me senté bajo el roble de Raquel y abrí el portátil. No necesitaba hackear nada. Conservaba credenciales limitadas de contratista de mis años en el ayuntamiento. Eso me daba acceso al portal de supervisión en vivo de las cámaras corporales. Efectivamente. La detención de Lucía estaba allí. Cruda e ininterrumpida. Descargué la transmisión a un disco seguro. La evidencia era mía ahora. No solo encerrada en algún archivo municipal que pudieran enterrar. La importancia de aquello me golpeó fuerte. Carmen vivía controlando narrativas. Cartas. Fotos seleccionadas. Aplicación selectiva de normas. Pero aquí había algo que no podía manipular, imágenes sin cortar que la mostraban orquestando una detención falsa por la ropa de una adolescente. Ya no era solo un agravio personal. Era la primera grieta en su armadura. Al caer la tarde las luces de los porches se encendieron alrededor de la urbanización. El zumbido suave de los aspersores se mezclaba con el canto lejano de las chicharras. Pero debajo de todo eso hervía la tensión. Los vecinos hablaban a puerta cerrada. Algunos ya habían visto suficiente. La sombra del roble se extendía por el jardín. Recordándome otra vez la promesa de Raquel. Lucía no estaba a mi lado. Esa ausencia era una herida más profunda de lo que quería admitir. Tomé la decisión. No solo iba a protegerla. Iba a desmantelar el escenario de Carmen con la misma precisión con que antes depuraba redes de vigilancia rotas. Y lo mejor, el mismo sistema en el que ella se apoyaba para ejercer autoridad estaba a punto de convertirse en la trampilla bajo sus pies. A la mañana siguiente caminé hasta la piscina comunitaria. Un lugar que Carmen rara vez visitaba porque le recordaba que no era reina de todo. La comunidad era dueña del espacio. Pero en la práctica lo mantenía casi por completo Miguel. El olor a cloro flotaba en el aire mientras los niños chapoteaban en un lado. Ajenos a las batallas que libraban sus padres en el otro. Lo encontré arrodillado junto al sistema de bombas. Carpeta apoyada en la rodilla. Cuando levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los míos y luego se apartaron. Sus manos estaban firmes en la llave inglesa. Pero la fuerza excesiva con que la apretaba. El metal chillando. Delataba la tormenta interior. Buenos días. Dije con calma. Dándole espacio.
Él asintió sin levantar la mirada. La carpeta tembló ligeramente antes de que la apretara contra el muslo para disimular el movimiento. Los vecinos pasaban. Algunos con sonrisas corteses. Otros fingiendo que no estábamos allí. Miguel murmuraba para sí mientras tachaba una línea en su hoja. El bolígrafo rascando más fuerte de lo necesario. La mandíbula tensa. Los hombros levantados como si cargara más peso que tuberías y horarios de mantenimiento. No presioné. Observé. Sus ojos se detuvieron en los niños de la piscina. Luego se desviaron hacia la cámara de seguridad montada en lo alto de la verja. Estaba mal orientada. Cualquiera con formación lo veía, cubría solo la mitad de la entrada. En ese momento se dio cuenta de que yo lo había notado. Nuestras miradas se cruzaron medio segundo. Exhaló bruscamente y apartó la vista, frotándose la nuca. Ese fue el gesto revelador. Sabía que el sistema tenía fallos. Sabía que la fachada que proyectaba Carmen no era hermética. Su lealtad al sueldo luchaba contra su conciencia. La carpeta volvió a tambalearse en su mano. Manifestación física de ese tira y afloja. Me arrodillé junto a la bomba. No para invadir, sino para ponerme en su línea de visión. Vi lo que pasó ayer. Dije en voz baja. Sabiendo que el chapoteo del agua y los gritos de los niños ahogarían mis palabras para oídos curiosos. Su agarre en la llave inglesa falló, el metal chocó contra la tubería. Durante un latido sus labios se entreabrieron como si fuera a responder. Luego los apretó en una línea fina. Pero el sudor que se acumulaba en su frente y las miradas constantes a aquella cámara mal colocada me dijeron suficiente. Quería hablar. Solo que aún no estaba listo para asumir el riesgo. Me levanté, dándole su salida. Si alguna vez decides que ya has tenido bastante. ¿Sabes dónde vivo? Dije. No como desafío, sino como puerta abierta. Sus hombros se relajaron un poco. Como si la oferta hubiera tocado algo dentro de él. No contestó. Pero el bolígrafo quedó suspendido sobre la carpeta. Congelado a mitad de trazo. Como si su mente estuviera atrapada entre el deber y la conciencia. Mientras me alejaba sentía su mirada en mi espalda. Ese conflicto importaba. Las grietas en el imperio de Carmen no estaban solo en su mal uso de la policía o en sus multas de papel. Vivían en el lenguaje corporal de las mismas personas en las que se apoyaba para que su maquinaria siguiera funcionando. Y cuando llegara el momento, el conflicto silencioso de Miguel podía convertirse en el punto de inflexión que inclinara la balanza. Aquella misma tarde llegó a mi puerta una notificación pegada con cinta. El papel ondeaba con el viento caliente. La acusación, incumplimiento de la imagen comunitaria aprobada. Era la forma de Carmen de convertir el detalle más pequeño en arma. Mencionaba el roble de Raquel, alegando que sus raíces amenazaban las aceras uniformes. El memorial de mi hermana. Nuestro ancla. Reducido a una línea en su guerra. Arranqué la notificación y fui directo a la oficina de la comunidad. La casa modelo convertida en despacho se alzaba en el centro de la urbanización. Estéril en diseño pero amenazante en propósito. Sus setos podados en ángulos afilados parecían obedecer también. A través de las ventanas vi a vecinos sentados frente a Carmen en la larga mesa. Papeles extendidos. Su bolígrafo firmando como si fueran decretos judiciales. Al entrar, todas las conversaciones se detuvieron. Carmen levantó la cabeza despacio. Su chaqueta roja impecable. Los ojos brillando tras aquellas lentes oscuras que llevaba incluso dentro como armadura. Señor Ruiz, dijo con suavidad. Estamos en medio de una sesión de junta. Levanté la notificación. Tus raíces son más profundas que este árbol. Carmen. Pero este no es tuyo para cortarlo. Su sonrisa se hizo más amplia. No es personal. Solo normas. Necesitarás aprobación de la Junta para conservar ese roble.
Y ahora mismo la Junta está en desacuerdo. Golpeó el bolígrafo y noté cómo los demás en la mesa se removían incómodos. No eran miembros de la Junta. Eran propietarios citados por multas. Obligados a esperar como parte del espectáculo. La habitación olía a café frío. Un ventilador de techo clicaba sobre nuestras cabezas. Las aspas girando en perezosa rebeldía. Mis ojos se posaron en la pared donde colgaban certificados, estatutos de la comunidad. Papeles de constitución. Reglamentos enmarcados con pulcritud. A Carmen le gustaba exhibir sus reglas como trofeos. Pero incluso los trofeos acumulan polvo cuando se exponen demasiado tiempo. Deslizó un montón de sobres por la mesa. Cada uno un aviso de embargo. Una pareja joven los agarraba como si fueran sentencias de muerte. Carmen se alimentaba de ese miedo, su voz rezumaba confianza mientras le sermoneaba sobre incumplimientos de las normas de convivencia. No era gobernanza. Era teatro para mantener al público sometido. Me apoyé en el marco de la puerta, dejando que su actuación siguiera su curso. Mi silencio era su propia arma. Al fin sus ojos se desviaron hacia mí. Puede marcharse, señor Ruiz. A menos que quiera que añada allanamiento durante sesión de junta a su expediente. Mantuve la voz serena. Yo no allano. Yo construyo. Y los sistemas en los que te apoyas no responden solo ante ti, responden más arriba. Su bolígrafo se congeló a mitad de trazo. La grieta fue pequeña. Pero estaba ahí. Detrás de ella. Uno de los propietarios me miró con algo parecido a esperanza antes de bajar rápidamente la vista. Carmen dio por terminada la sesión con un golpe de manos. Las familias salieron arrastrando los pies, agarrando papeles que parecían cadenas. Esperé a que el último se fuera antes de acercarme más. Las persianas vibraban con la brisa del ventilador. Carmen recogió sus carpetas con precisión mecánica. Pero su postura estaba más tensa ahora. Más rígida. ¿Crees que has encontrado palanca?, dijo al fin. Baja y afilada. Estás jugando en un tablero que no entiendes. Pero se equivocaba. Yo lo entendía demasiado bien. La transmisión de la cámara corporal no era solo palanca. Era un hilo vivo conectado directamente a la supervisión. Y su intento de borrar el roble de Raquel no tenía que ver con raíces ni aceras. Tenía que ver con control. Eso me dio mi siguiente movimiento. Al salir pasé junto a Miguel en la entrada lateral. Estaba con su carpeta otra vez. Pero esta vez los nudillos se le marcaban blancos. Abrió la boca. La cerró. Luego bajó la mirada. Todavía en silencio. Pero el conflicto en su postura hablaba más alto que las palabras. Salí al crepúsculo, la oficina de la comunidad brillaba detrás de mí como un escenario listo para el siguiente acto. Carmen había escalado. Eso significaba que yo también lo haría. Aquella noche. En casa. Encendí mi estación de trabajo. El resplandor de los monitores llenaba el salón, proyectando sombras afiladas sobre las fotos enmarcadas de Raquel. La ausencia de Lucía pesaba en la silla vacía donde solía sentarse. Libros de texto desparramados. Ese vacío me alimentaba. Carmen creía que su juego era invisible, oculto bajo estatutos y tecnicismos. Pero no había contado con alguien que había escrito el propio firmware en el que se apoyaban sus ejecutores. Abrí de nuevo el portal de supervisión. El servidor del ayuntamiento no era solo un almacén. Era una red viva que mostraba los pins de cada cámara corporal activa en el distrito. Cada cámara llevaba metadatos, marcas de tiempo, etiquetas GPS, banderas de eventos. La mayoría veía imágenes en bruto. Yo veía un ecosistema de rendición de cuentas. Al buscar encontré el archivo de la detención de Lucía. Fotograma a fotograma. El sistema registraba a Carmen en primer plano. Su dedo señalando. Sus palabras captadas por el micrófono.
Su satisfacción arrogante inmortalizada. Pero algo más destacaba. Una bandera secundaria en los metadatos, comando de anulación no autorizado. Se me encogió el pecho. Eso no era estándar. Significaba que alguien había dado instrucciones fuera del protocolo normal. Me acerqué más. Analizando las cadenas de código adjuntas. La anulación había salido de la red de la propia comunidad. No de la centralita del ayuntamiento. Carmen. O alguien actuando por ella. Había accedido a la solicitud de intervención a través de un canal privado. Ese descubrimiento lo cambiaba todo. No solo había montado una humillación. Había secuestrado recursos de la policía para hacerlo. A ojos de la ley eso no era una infracción comunitaria. Era abuso de autoridad. Posiblemente delito. Mi profesión me había enseñado a detectar patrones en los datos. Pero esto no era un patrón. Era un arma humeante. Copié las cadenas a un disco encriptado. Etiquetando el archivo, cadena de mando. Cada clic resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando acero. Sabía que tenía algo que podía destrozar su fachada. Pero el momento lo era todo. Si actuaba demasiado pronto, ella lo daría la vuelta. Alegaría malentendido. Lo enterraría bajo jerga de junta. Necesitaba más que datos. Necesitaba testimonio. O al menos alguien dentro de su maquinaria que no pudiera dormir con lo que había visto. El rostro de Miguel volvió a mí. La vacilación en la piscina. Los nudillos blancos en la puerta de la oficina. Su silencio ya no era solo comodidad. Era culpa. Había visto algo. Quizás incluso participado bajo presión. Si le llevaba la evidencia de la anulación, su conflicto podía romperse en acción. Al día siguiente lo encontré en el cobertizo de mantenimiento detrás de las pistas de tenis. El aire olía a mantillo fresco y gasolina de un cortacésped dejado en marcha. Estaba inclinado sobre la carpeta. Pero las arrugas de su frente eran más profundas aquella mañana. El pie golpeaba el suelo de hormigón en ritmo inquieto. Al verme en el umbral se tensó. El bolígrafo congelado a mitad de palabra. Miguel. Dije manteniendo el tono neutro. No contestó. Pero sus hombros se hundieron ligeramente. Como si la lucha por mantener la indiferencia lo estuviera desgastando. Levanté un pendrive entre dos dedos. Esto no es cotilleo. Son datos. La presidenta de tu junta emitió una anulación de comando no autorizada. Salió de la red de esta misma comunidad. Su cabeza se sacudió lo justo para delatar reconocimiento. Sus ojos saltaron al cortacésped. Luego a la cafetera. A cualquier sitio menos a mí. La carpeta tembló en su mano hasta que la dejó caer demasiado rápido, los papeles se deslizaron al suelo. Se pasó las dos manos por la cara y se apoyó en el banco de trabajo. El silencio se estiró. ¿Fuera? El golpe sordo de pelotas de tenis resonaba en las pistas. Dentro. La respiración de Miguel era pesada. Entrecortada. Como si cada inhalación luchara contra cadenas. Ya lo sabías. Dije en voz baja. ¿Viste cómo ocurría? Sus ojos se levantaron. Llenos de conflicto. La mano izquierda se abrió y volvió a cerrarse en puño. Se frotó la nuca. Su postura encogiéndose como un hombre que se derrumba bajo un peso que nadie más veía. Al fin susurró, me dijeron que era protocolo. Luego sacudió la cabeza. Asqueado de su propia voz. Pero llevo trabajando con sistemas el tiempo suficiente para saber que el protocolo no tiene ese aspecto. Coloqué el pendrive en el banco entre nosotros. Esto no es solo una infracción. Es abuso de autoridad. Si sigues cubriéndola, formas parte de ello. Si das un paso adelante, ayudas a pararlo. Sus dedos flotaron sobre el pendrive, temblando ligeramente antes de retirarse. ¿No lo entiendes?
murmuró. Tengo hijos aquí. Una hipoteca. Ella puede destruirme. Me acerqué más. Ya lo está haciendo. Quizás no con multas o embargos. Pero con cada anulación que empuja. Hoy es Lucía. Mañana quizá tu familia. Cerró los ojos y exhaló con fuerza. Cuando los abrió, brillaban con la mirada de alguien partido por la mitad. El miedo lo clavaba en el sitio. Pero la culpa lo estaba soltando. No se guardó el pendrive. Pero tampoco lo apartó. Eso bastaba por ahora. Dejé el cobertizo sin decir otra palabra. ¿Fuera? El sol había quemado la bruma matutina e iluminaba las pistas de tenis con claridad despiadada. El lejano grito alegre de niños llegando al entrenamiento temprano chocaba con el nudo que tenía en el pecho. Carmen había enraizado su poder en el silencio de la gente. Pero yo acababa de abrir de par en par su cadena de mando. Y ahora Miguel. Quisiera admitirlo o no. Estaba atrapado en medio. Los días siguientes fueron una cuenta atrás silenciosa. Reuní más pruebas. Comparé los registros de anulación con las actas de infracción que los vecinos me iban entregando en secreto. Cada una coincidía con precisión quirúrgica. La noche antes de la junta mensual no dormí. Me quedé en el porche bajo el roble de Raquel. El pendrive y las notas de Miguel pesando en mi mano. Cada marca de tiempo era una cerilla lista para prender fuego al imperio de Carmen si se frotaba contra la superficie adecuada. Pero golpear demasiado pronto solo le daría tiempo para enterrar pruebas y alegar malentendido. Necesitaba algo preciso. Un contraataque tan afilado que una vez puesto en marcha ella no pudiera escabullirse. Llevé todo al ayuntamiento al día siguiente y presenté una copia anónima en el registro de inspección. Luego volví y convoqué a los vecinos en el parque comunitario. Terreno neutral donde Carmen no controlaba nada. Bajo el techado de picnic. Proyecté las imágenes en mi portátil. Al principio solo se acercaron un par. Luego más. Cuando los metadatos aparecieron junto a la detención de Lucía, las caras se endurecieron. Una mujer. La señora Fernández. Se abrazó el jersey con más fuerza. A mi hijo le pusieron multa el año pasado por lo mismo. Pensamos que era mala suerte. No lo era. Dije. Era ella. El murmullo se convirtió en voces. Miguel apareció en el borde del grupo. Su camisa de uniforme estaba desabrochada. La carpeta ya no estaba. No entró del todo. Pero su mera presencia bastó para que el grupo callara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió una sola vez. Fue sutil. Pero era apoyo. Y el grupo lo notó. Ese fue el punto de no retorno. El silencio se rompió en preguntas. La ira subiendo como una marea. Cuando llegó el día de la junta mensual, el aparcamiento de la oficina de la comunidad rebosaba. Los vecinos llenaban los pasillos, murmurando mientras entraban. Las persianas estaban abiertas por una vez y vi a Carmen al frente de la mesa. Chaqueta roja impecable. Pelo recogido en un moño severo. Papeles apilados con pulcritud. Accesorios en su teatro de control. Entré el último. Con el portátil al hombro. El aire estaba cargado de perfume. Colonia y el amargor del café recalentado. Las sillas plegables crujieron cuando todos se acomodaron, llenando cada rincón. Los labios de Carmen se curvaron. Pero no era una sonrisa. Era una advertencia. Señor Ruiz, dijo. Su voz amplificada por el silencio de la sala. Confío en que esté aquí para observar. No para interrumpir. Tomé asiento en primera fila. Estoy aquí para escuchar. Respondí sereno. Aunque el portátil me quemaba contra el muslo como un cable vivo. Empezó con la agenda habitual, infracciones rutinarias. Multas.
El mismo ritmo cansado que usaba para recordar a todos quién mandaba. Pero aquella noche la sala no se quedó callada. Una mujer interrumpió para preguntar por qué el coche de su hijo había sido multado 3 veces en un mes. Otro hombre levantó la voz sobre un embargo puesto tras un solo pago retrasado. Carmen despachaba cada queja con frases pulidas. Pero los murmullos crecían con cada rechazo. La marea estaba cambiando en tiempo real. Cuando llegó al punto de ruegos y preguntas, me levanté. La silla raspó las baldosas. Un sonido más afilado que cualquier mazo. Todos los ojos se volvieron. Las cejas de Carmen se arquearon. Su mano se detuvo a mitad de página. Tengo pruebas que presentar. Dije. La voz firme aunque el pulso me latía en los oídos, pruebas de anulación de comandos no autorizados emitidos desde la red de esta oficina. Anulaciones que llevaron directamente a acciones de ejecución falsas contra vecinos. Incluida la detención ilegal de mi sobrina Lucía Ruiz. Jadeos recorrieron la sala. El rostro de Carmen permaneció compuesto. Pero los nudillos se le pusieron blancos contra el borde de la carpeta. Esto es altamente irregular. Dijo con frialdad. Usted no es miembro de la Junta. No tiene derecho a palabra aquí. Deslicé el portátil sobre la mesa y lo conecté al proyector. La pantalla se iluminó con el fotograma congelado de Lucía siendo empujada contra el coche patrulla. La sala se quedó en silencio absoluto. Luego los metadatos empezaron a desfilar al lado. Cada marca de tiempo brillando como un hierro candente. Avancé a la siguiente diapositiva, las notas manuscritas de Miguel coincidiendo con las entradas de anulación. La máscara de Carmen se agrietó, las fosas nasales se le dilataron cuando espetó, esto está sacado de contexto. Miguel se levantó de la última fila antes de que yo pudiera contestar. La carpeta ya no estaba, sus manos vacías pero temblando mientras hablaba. No está sacado de contexto. Yo estaba presente. La vi emitir los comandos. Me dijo que era protocolo. Pero yo sabía que no lo era. Su voz temblaba. Pero las palabras llegaron claras. Lleva meses usando a la policía local como su martillo personal. La sala estalló. Gritos se superponían. Vecinos exigiendo explicaciones. Otros pidiendo su dimisión. Carmen golpeó la mesa con la palma. Intentando restaurar el orden. Pero el sonido quedó ahogado por la indignación. Miró a los demás miembros de la Junta buscando apoyo. Pero sus ojos bajaron a los papeles. Sin querer ser su escudo aquella noche. Avancé el vídeo otra vez. Mostrando la detención en movimiento. Carmen señalando. Los agentes obedeciendo. La prueba era irrefutable. Y con la confesión de Miguel. La sala no solo escuchaba acusaciones. Estaba viendo la maquinaria detrás de ellas expuesta en tiempo real. La voz de Carmen se elevó por encima del tumulto. Estridente. Esto es difamación. ¿Crees que puedes irrumpir en mi reunión y... No es tu reunión. Corté. Mi voz más alta y firme que la suya. Es de ellos. Señalé a los vecinos que llenaban cada silla. Cada rincón. Cada pasillo. Y acaban de ver la verdad. La multitud rugió de nuevo. Ya no murmullos sino tormenta. Por primera vez Carmen Beltrán parecía acorralada. Su control resbalando entre sus dedos. Y aquello solo era el principio. La sala se había disuelto en caos. Voces chocando en una tempestad que Carmen ya no podía contener. Durante años se había alimentado del silencio. De vecinos demasiado asustados para hablar. Pero ahora ese silencio se había hecho pedazos y el sonido de la indignación colectiva llenaba cada rincón de la oficina de la comunidad. Las sillas plegables chirriaban contra las baldosas mientras la gente se ponía en pie. Señalando con el dedo. Agitando actas. Contando sus propias historias de humillación. Carmen golpeaba la mesa con el puño, la chaqueta roja se le tensaba en los hombros. Orden.
Gritó. Pero la palabra se la tragó el ruido. El proyector seguía brillando sobre ella. La detención de Lucía congelada en la pantalla. Los metadatos desfilando como una acusación que no podía borrar. Cada vez que intentaba hablar, otra voz la cortaba. Un hombre de la última fila levantó un acta de infracción en alto. Mandó agentes a mi puerta a medianoche por una silla de jardín. A medianoche. Su voz temblaba con años de rabia contenida. Otra vecina gritó, intentó multarme por dejar juguetes en el jardín. Mis niños todavía estaban jugando. Una tras otra. Las historias brotaron, acoso por el color de los buzones. Amenazas de embargo. Cumplimiento forzado. El aire se volvió pesado. Ya no de miedo sino de impulso. El poder de Carmen no solo se agrietaba. Se derrumbaba bajo el peso de los testimonios. Me quedé cerca del proyector, dejando que la tormenta creciera. Todos mis instintos me gritaban que controlara la sala. Pero sabía que no era mi voz la que importaba. Era la de ellos. Mi evidencia había encendido la cerilla. Pero sus historias eran el fuego. Miguel dio un paso adelante. Las manos temblando. Pero la voz más firme que en mi salón. Me obligaba a redactar informes que sabía que no eran válidos. Quería conservar mi trabajo. Pero ya no puedo seguir aquí fingiendo. Sus palabras sonaron como una confesión y... Cuando terminó, una ola de murmullos se convirtió en aplausos. Los vecinos aplaudían. No por él. No por mí. Sino por la grieta en el muro que al fin se había abierto. Carmen intentó de nuevo. La voz chillona. ¿Creéis que esta evidencia aguantará en un juzgado? ¿Pensáis que un registro de supervisión significa algo? Ninguno de vosotros entiende la ley. Miró alrededor buscando aliados. Pero los demás miembros de la Junta miraban sus manos cruzadas. Su lealtad se evaporó en cuanto la multitud se volvió. Di un paso más cerca de la mesa. Quizá la ley tarde. Quizá no. Pero cada una de estas personas vio la verdad esta noche. Ya no puedes obligarlas al silencio. Ya no puedes esconderte detrás de estatutos ni de autoridad escenificada. Tus anulaciones están registradas. Tu abuso está grabado en vídeo. Y tu propio empleado acaba de confirmarlo. La multitud estalló otra vez. Esta vez no solo con ira sino con exigencia. ¡Que dimita!, gritó alguien. Otros lo corearon, el cántico creció. Subió hasta llenar la oficina como un tambor. ¡Que dimita! ¡Que dimita! El rostro de Carmen palideció bajo el maquillaje. Intentó mantenerse erguida. Pero su postura flaqueó. El cántico retumbaba más fuerte. Puños marcando el ritmo. Años de frustración reprimida se unían ahora en una sola llamada. Hasta los niños asomaban detrás de sus padres. Con los ojos muy abiertos ante la visión de adultos que se negaban a inclinarse. El peso simbólico de todo aquello me golpeó. El roble de Raquel. El hombro magullado de Lucía. La confesión temblorosa de Miguel, todo había conducido hasta aquí. La confrontación que Carmen creía controlar se había convertido en su juicio público. Al fin uno de los miembros de la Junta. Un hombre que había permanecido callado en cada reunión a la que había asistido. Se levantó. Su voz temblaba. Pero sus palabras cortaron el cántico. Con efecto inmediato. Dijo. Propongo suspender a Carmen Beltrán de sus funciones. A la espera de una revisión comunitaria. El cántico se quebró en silencio atónito. Luego estalló en vítores. Vecinos se abrazaban. Aplaudían. Gritaban de triunfo. La boca de Carmen se abrió. Pero no salió ninguna palabra. Su bolígrafo se le escurrió de la mano y cayó sobre la mesa con un ruido seco. Como un mazo despojado de poder. Miré alrededor de la sala.
absorbiendo la imagen de una comunidad que se estaba recuperando a sí misma. Por primera vez desde la detención de Lucía vi esperanza reflejada en sus rostros. La confrontación pública había terminado. La máscara de Carmen Beltrán se había agrietado delante de las mismas personas a las que había gobernado y ya no había forma de volver a pegarla. El clamor todavía resonaba en mis oídos cuando salimos al cálido aire nocturno. Durante años aquellas paredes habían guardado el miedo como aislamiento, amortiguando cada susurro de resistencia. Pero aquella noche el silencio se había roto para siempre. Carmen Beltrán se quedó dentro, pálida y temblando. Su chaqueta roja ya no era insignia de autoridad, sino un disfraz sin sentido. Había sido suspendida delante de todos. Su reinado de intimidación había terminado donde empezó, en público. Los vecinos se agruparon en el aparcamiento, sus conversaciones zumbando como cables de alta tensión después de una tormenta. Algunos agarraban sus actas de infracción como trofeos en vez de grilletes. Otros hablaban de Lucía, su indignación suavizada ahora en preocupación. Solo es una niña, decía una mujer sacudiendo la cabeza. Nunca debieron tocarla. El sentimiento pasó de voz en voz hasta convertirse en la verdad no dicha que nos unía a todos. Me apoyé en el capó de mi coche, el cansancio instalándose en los huesos. Pero debajo había algo más fuerte. Vindicación. Durante semanas había cargado el peso yo solo, luchando contra la máquina de Carmen con nada más que mis habilidades y el recuerdo de mi hermana para guiarme. Aquella noche no había estado solo. Miguel había dado un paso al frente. Los vecinos habían hablado. Y juntos habíamos convertido el arma de Carmen en su perdición. Miguel se acercó despacio, los hombros todavía tensos, pero los ojos más claros de lo que nunca los había visto. No creía que lo conseguiría, admitió en voz baja para que solo yo lo oyera. Pero una vez que empecé a hablar, fue como si el peso se levantara. Miró hacia atrás, hacia la oficina donde las persianas aún colgaban torcidas por el caos. Ya no puede asustarme. No después de esta noche. Le puse una mano en el hombro. Eso es porque elegiste el lado correcto. Tus hijos van a crecer en un barrio diferente gracias a ello. Asintió levemente, las comisuras de la boca temblando como si aún no estuviera seguro de si tenía permiso para sonreír. Al otro lado del aparcamiento Lucía corrió hacia mí, liberada al fin después de que los inspectores del ayuntamiento intervinieran con el paquete de pruebas que yo había enviado. Sus brazos me rodearon la cintura, la voz ahogada contra mi pecho. Pensé que no podrías pararla, susurró. Me arrodillé, mirándola a los ojos. Raquel me hizo prometer que te cuidaría. No estaba dispuesto a romper esa promesa. Sus hombros se relajaron y, por primera vez desde que se cerró la puerta de aquel patrulla, vi la luz volver a su rostro. El roble nos esperaba cuando llegamos a casa, sus ramas balanceándose bajo la luz de la luna. Vecinos nos siguieron, dejando la oficina atrás como monumento a todo lo que habían soportado. Algunos tocaron el tronco, trazando las iniciales de Raquel con reverencia. Había sido el símbolo que Carmen más se había esforzado en borrar. Pero aquella noche se convirtió en el punto de encuentro de lo que habíamos recuperado. Conecté el proyector a un alargador y proyecté las imágenes una última vez contra la fachada de mi casa. No para avergonzar más a Carmen, ya estaba acabada, sino para recordar a la comunidad su propia fuerza. Mientras la gente miraba, no narré ni señalé las pruebas. Dejé que las imágenes hablaran solas. Luego cerré el portátil. El silencio cayó. Ya no pesado sino firme, como raíces que se hunden más profundo en la tierra. Uno a uno los vecinos levantaron la mano y se comprometieron a formar un comité para auditar cada decisión pasada. Otros prometieron exigir elecciones, no decretos. El sistema que Carmen había retorcido se estaba reconstruyendo allí mismo, bajo el roble de Raquel.
Respiré el aire nocturno. Fresco y limpio. Libre de su sombra por primera vez en demasiado tiempo. Mis habilidades habían expuesto a Carmen. Pero fueron las personas, sus historias. Su indignación. Su unidad, las que la derribaron. Y esa fue la verdadera victoria.